porque hoy quiero hablarte de comunidad, ¿sí? Tenemos que ser una iglesia que vive en comunidad. Queremos empezar una serie que le vamos a llamar Serie Fundamentos. Y lo primero que vamos a hablar, y tenemos que hablar, es comunidad, ¿sí? Si tienes tu hojita ahí, te vas a dar cuenta que nos estamos saliendo de Esdras por unos instantes. Es probable que un mes pasadito, nos salgamos de Esdras un momento y estaremos viendo fundamentos. Porque ¿te acuerdas de qué se trató la semana pasada? Los cimientos, ¿te acuerdas? Fueron los cimientos, pero con gozo, ¿sí? Así que vale la pena profundizar en los cimientos, en los fundamentos. Hermano, yo quiero contarte algo a manera de testimonio. He estado orando y pidiendo a Dios por estrategia, ¿sí? Por estrategia para los años que vienen, ¿sí? Para lo cual yo te pido ayúdame a orar, ¿sí? Necesito tu ayuda. Dios ha sido extremadamente bueno y Dios ha estado confirmando ese plan que viene en los próximos años. Así que doy gracias a Dios por eso. Y hablando de testimonios, hermana Alma, acuérdeme al final, no se le olvide. Usted recuérdeme, usted tiene esa tarea, por favor. Hermana Alma tiene un testimonio precioso que compartirnos. Al final vamos a dejarlo ahí para irnos con gozo, ¿sí? Muy bien. Hermano, es tiempo de reconstrucción. Y es muy importante que tú y yo profundicemos en los cimientos. Por eso yo quise hacer una pausa. El tema que sigue en cuanto a la lectura de Esdras habla de oposición a la obra, pero antes de hablar de oposición, yo quisiera que vayamos profundos en lo que es los cimientos. Así que, bueno, antes de avanzar, yo quiero que abras tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 15, versos 12 y hasta el 17. Por favor, ve con tu vista ese pasaje. Si alguien a tu lado no tiene Biblia, compártele, que todos podamos leer este texto, ¿sí? La palabra de Dios en Juan 15, versículo 12 en adelante, dice así: este es mi mandamiento, está hablando Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Oramos? Padre, gracias por esta palabra. Jesucristo, gracias también por este mandamiento. Queremos ser hacedores. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, primeramente reconociendo que te necesitamos. En esto de amar a otros, hay una naturaleza en nosotros que es convenenciera, que es egoísta. Hoy nos arrepentimos de todo egoísmo y hoy, Señor, pedimos que tu palabra sea tan directa, tan profunda, que, Señor, salgamos comprometidos con la esperanza de que tenemos tu ayuda, tenemos tu espíritu y que sí podemos vivir en una comunidad de amor. A ti toda la gloria, a ti toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de estos últimos 5 años, hermanos, yo he estado orando, como les decía, días pasados o meses pasados, sobre lo que venía en 2025 y de aquí en adelante. Y yo decía, Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y bueno, Dios nos daba el lema y algunas cosas que estamos haciendo y haremos en este año. Pero una de las cosas que me recordaba es: vuelve al principio, recuerda lo del principio. Ok, entonces me fui a través de los años y yo traté de buscar palabras clave que enseñamos, que Dios nos dio a través de los últimos 5 años. Y me decía el Señor, esos son los fundamentos. Ok, excelente.
Y decía, Señor, más confirmación, por favor. Hace algunos meses, unos 4 meses, estaba yo escribiendo algunos dibujos o diagramas de cómo quisiéramos, y llevando esto a Dios, ser iglesia, ¿sí? Cómo trabajar como iglesia, sí, tanto en mi parte como pastor, pero como líderes en la iglesia, como miembros, cómo ser iglesia, hermano. ¿Y sabes qué fundamentos venían? Los mismos, ¿sí? Entonces dije, gracias Dios, porque ya me has venido diciendo desde el principio. Entonces, en todos estos fundamentos, la palabra clave o la palabra con la que vamos a empezar es comunidad. Yo te voy a invitar que pongas mucha atención estas próximas semanas y todo el año, y a partir de aquí, hasta que el Señor nos lleve, estos fundamentos son importantísimos, hermanos, ¿sí? Para tu vida, para tu familia, para la iglesia, ¿sí? Son fundamentos y yo quiero que los observes. Dije, la palabra clave es comunidad, ¿sí? Ahora vamos a los fundamentos. 4 fundamentos. Comunidad de oración, primeramente. ¿No hemos hablado de oración? Sí, hemos hablado de oración muchísimo, ¿sí? Número 1, entonces queremos orar, y este es fundamento, hermano, para Centro de Fe Ángulo, ser comunidad de oración o casa de oración, ¿verdad? Ahí el pasaje. Número 2, comunidad de la palabra, ¿sí? Ustedes les he platicado hace más de 5 años, sentado en esa esquinita, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué hago? Y me dijo, ocúpate en la palabra. Y en eso nos vamos a ocupar. Segundo fundamento, ser una comunidad de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, si yo te voy a dar un consejo, si vamos a hacer planes, vamos a consultar la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Fundamento número 3, comunidad de adoradores, ¿sí? Comunidad de adoradores. No solo va a suceder cuando estés aquí en el templo, aquí en la iglesia, en el edificio, allá afuera, hermano. Por la gracia de Dios, Dios me ha concedido trabajar con el grupo de alabanza desde hace ya, no sé, como 8 años yo creo. Antes de ser pastor servía también ya en la alabanza, creo que más, ¿verdad? Porque desde que estaba el hermano Nahum me tocó ayudar con él. Pues bueno, necesitamos ser adoradores, no solo aquí, sino allá afuera. Cuando caminamos, tú y yo tenemos que adorar a Dios. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, amigos, familia? Eso es adoración también a Dios, hermano. ¿Cómo servimos? ¿Cómo reconocemos a Dios en nuestros caminos? Entonces queremos ser una comunidad de adoradores. Y fundamento número 4, queremos ser una comunidad dependiente del Espíritu Santo, o guiada por el Espíritu Santo, o llena del Espíritu Santo, ¿sí? Esas 4 cosas, hermano, fundamentales. Si tú te das cuenta, de ahí parte todo lo demás. Y usted me va a decir, ¿dónde están las misiones? El Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando tú y yo conocemos bien la palabra, hermano, cuando tú y yo somos adoradores, vamos a adorar aquí y en China, ¿sí? Y vamos a dar testimonio del Señor. Cuando tú y yo somos una comunidad de oración, vamos a orar por las misiones. Entonces todo está incluido en estas 4 cosas. Otra vez, comunidad de oración, comunidad de la palabra, comunidad de adoradores y comunidad o dependiente del Espíritu Santo. Son cosas que están en la Biblia, hermano. No te estoy trayendo cosas nuevas. Y hoy quiero hablarte de comunidad, ¿verdad? Comunidad, ¿sí? ¿Cómo vivir en esa comunión que el Señor Jesús nos llama? Hoy vamos a hablar, aquí me detengo un poquito, de una introducción a lo que es comunidad, y tomaremos como base lo que Jesús dijo, que nos amemos unos a otros. Jesús dio un mandamiento, lo voy a dejar ahí para que no se me distraigan. Jesús dijo que nos amemos, nos dio un mandamiento. Pero para que nos amemos unos a otros, para que este mandamiento se lleve a cabo, ¿qué tiene que pasar? Debemos vivir en comunidad, hermano. No puedes amar uno a otros si estás solo allá en tu casa. Si dices, yo aquí en la casa alabo a Dios, aquí en la casa leo la Biblia. No, hermano, ese mandamiento no se puede cumplir ahí. Porque ese mandamiento, ¿sabes una cosa? Jesús se lo dio a sus seguidores.
no a la gente del mundo, se lo dio a los suyos. Juan capítulo 15, es un mensaje que Él está dando a sus discípulos, ¿sí? Y Él habla de que seamos uno, de que permanezcamos en Él, ¿sí? Entonces, para vivir obedeciendo este mandato del Señor Jesús, tenemos que estar aquí, hermano, en comunidad, en comunión, como hermanos en Cristo que somos, ¿sí? Hemos hablado de un trabajo de reconstrucción, hermano. Y algo que hemos mencionado mucho, y yo creo lo has notado, es que este trabajo fue un trabajo de todos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hace algunas semanas hablamos de esto. Es trabajo de todos, hermano. Todos colaboramos. Y mira, una cosa bien preciosa es que la Biblia nos dice que como un hombre, como un solo hombre, ¿verdad? Lo vimos ya varias veces en semanas pasadas. Y eso es vivir en comunidad, hermano. Así que, hermano, pensándolo bien, no sería prudente avanzar en los temas de lo que es la reconstrucción si no profundizamos en los fundamentos, si no hablamos de esto tan importante que es comunión, comunidad. Recuerda que es trabajo de todos, hermano. No es trabajo de uno o de algunos, es de todos. ¿Sí, amén? El mandato que Jesús da aquí es para todos aquellos que son seguidores de Cristo. Y yo te pregunto esta tarde, ¿cuántos aquí somos seguidores de Cristo? Yo lo soy, ¿sí? Entonces, este mandato es para ti y para mí. Amén. Así que manos a la obra, empezamos. Jesús nos da un mandamiento. Vamos a leerlo, ¿te parece? Versículos 12 y 13, 15 de Juan 12 y 13. Dice la Escritura: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y quiero que vayas conmigo a otro texto, Juan 13, 34 al 35. Te vas a dar cuenta de algo bien interesante. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, el amor entre hermanos en Cristo, es un distintivo de que somos de Cristo, de que somos sus discípulos. ¿Te das cuenta de la importancia de ser parte? ¿Te das cuenta de lo importante que es vivir en comunidad, amándonos unos a otros? No es cualquier cosa, hermano. Si te cuesta amar a tu hermano, arrepiéntete, pide perdón a Dios y pídele a Dios te ayude, porque no estás bien si no estás amando a tu hermano o a tu hermana. ¿Sí? Es tan fuerte como eso, hermano. Ahorita vas a ver una cosa que dice el Señor Jesús: ustedes son mis amigos si obedecen lo que les mando. Entonces, si no obedeces, piensa, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Vamos adelante. Jesús simplemente, hermano, está resaltando lo que Jesucristo mismo ya ha dicho antes. Si te fijas, Juan 15, Jesús vuelve a decir que se amen unos a otros. Dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Vamos versículos antes, capítulos antes. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Es parte, hermano. ¿Sí? Si queremos construir una iglesia fuerte, familias fuertes, hermanos, necesitamos ser parte, vivir en esta comunión. De otra manera, hermano, no podemos avanzar. Vamos a batallar mucho. Tan solo piensa en muchos de los problemas que experimentamos. La mayoría de ellos son por relaciones. Que no nos llevamos bien con alguien, que porque dijo, que porque no dijo. Bueno, temas de relaciones. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Es un mandamiento: ámense. Ni para dónde hacernos, hermanos. Les decían los hermanos en la mañana: hermano, ¿qué hacemos? Pues mejor obedecemos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Mejor hay que obedecer, nos conviene. Sí, mira, hay un pasaje, quiero que chequemos acá, Mateo 22, 36 al 40. Lo mismo. Jesús está siendo cuestionado sobre cuál es el más grande mandamiento. Le dice un hombre ahí en el 36: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primer gran mandamiento. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Toda la ley, hermano, que Dios dio a su pueblo depende de dos cosas principales: que ames a Dios sobre todas las cosas con todo, y que amemos a nuestro prójimo. Sencillo, ¿verdad? Tan sencillo pero tan difícil para ponerlo a la práctica, ¿verdad? Pero es un mandamiento, hermano. El mandamiento de amar a nuestros hermanos y hermanas es algo que Dios mismo pide de nosotros y que también tú y yo, hermano, tenemos que aprender de Él, ¿sí? La Escritura en Efesios 5:1 lo he mencionado mucho, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Así como Él nos ama, así como Él nos perdona, tú y yo tenemos que amar a nuestros hermanos. El otro día estaba escuchando a un hermano que decía: tengo un chorro de versículos y hoy así es, así que prepárate, ¿sí? Que ya estoy listo yo. Primera Tesalonicenses 4:9, ¿sí? Primera Tesalonicenses 4:9, anótalo, hermano. Dice la Escritura así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido, ¿de quién? De Dios, que os améis unos a otros. Tú y yo aprendemos de Dios el amor verdadero, el amor genuino, hermano. Al principio de la reunión estábamos orando, hermano, y te invito, aprovecho, vente temprano a la oración. Hoy oramos que el amor fraternal vaya en aumento, hermano. Filipenses 1:9 dice la Escritura: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba por las iglesias y él decía: Señor, que el amor de estos hermanos abunde más y más. Lo orábamos hace ratito, que más y más, hermano, nos amemos. Esto no es algo que hacemos una vez y ya no más. No, hermano, el amarnos como familia, como iglesia, debe ser algo continuo, ¿sí? Y mira, hermano, muchas veces tomamos una actitud así. Yo me incluyo, ¿sí? Muchas veces lo hemos hecho, lo he hecho. Y a veces decimos: es que no me habla. O es que no me marca, no me contacta cuando no voy o cuando falto. Hermano, empieza contigo, ¿sí? Tú háblale, ¿sí? A veces esperamos que nos hablen, hermano. Tú habla, ¿sí? Empecemos nosotros amando, ¿sí? Empecemos nosotros amando, porque es un mandamiento tuyo y mío. Si yo no te hablo, yo voy a dar cuentas a Dios. Y si tú no me hablas, también tú vas a dar cuentas a Dios. ¿Sí, amén? Así que vamos trabajando juntos. ¿Qué tal si tú me hablas y digo: ay, Señor, no le había hablado, perdóname, Señor, por no haber habladole a mi hermano? Y yo también corrijo y cambio, ¿verdad? Sí, hermano, esto es parte, hermano, de lo que Dios quiere en ti y en mí como iglesia, hermano, que vivamos como uno, ¿sí? Que cuando trabajemos en la obra, hermano, lo hagamos como un solo hombre, como lo hicieron acá esta gente en la historia de Esdras. Hermano, el amor mutuo es un distintivo de andar en luz y de amar a Dios. Si tú dices andar en luz, si tú dices amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. No hay opción, no hay excepción. Primera de Juan 2:10 nos dice la Escritura así: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Observas eso? Capítulo 4, verso 21. Mira la Escritura. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Procuré muchos textos, hermanos. ¿Por qué? Para que no tengamos excusa, ¿sí? De que esto, que aquello, que me hizo, que me dijo. No, un mandamiento os doy: que se amen unos a otros. Y este mandamiento tenemos de Él: que si amamos a Dios, amemos a nuestro hermano. Y vamos a seguir hablando de esto. Tenemos que amarnos, hermanos. Hermano, resulta ser que el amor incluye también la reprensión, ¿sí?
Así que si tu hermano de repente te reprende por algo que estés haciendo, estés faltando, pues también es porque te ama. Puedes considerarlo de otra manera, pero hermano, es parte del amor. Gálatas 6, 1 al 2, obsérvalo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué dice? La ley de Cristo, o sea, el mandato del Señor Jesús. ¿Cómo ves? Iba a decir, sí hermano, pero es que no me trataron con mansedumbre. Bueno hermano, lo están intentando, ¿sí? La Escritura nos llama que si alguno es sorprendido en alguna falta, se le restaure, ¿sí? No todos tenemos la gracia, hermano, cuando exhortamos. Yo me incluyo, hermano. A veces somos muy rudos, ¿verdad? O muy, pues, también pidamos al Señor nos ayude en esto, ¿verdad? Que seamos mejores. Pero si tú recibes la exhortación, hermano, recíbela de parte de Dios, ¿sí? Limpia esas quizá palabras que se le fueron de más al hermano, pero acepta lo que Dios te está diciendo. Ama a tu hermano, ¿sí? ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo ves? Nos conviene, hermano, nos conviene, porque Dios quiere hacer algo lindo aquí. Tenemos promesas, ¿sí? Tenemos promesas del Señor y Él nos llama, hermano, que parte de este fundamento que estamos poniendo y que tenemos que profundizar es que nos amemos, que vivamos como un cuerpo. Y cuando tú y yo vemos este texto, Jesús lo eleva de una manera interesante y desafiante para ti, para mí, y que nos debe llevar a pedir su ayuda, hermano. Porque mira, observa, Juan 15, 12, escucha, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Dirías, ojalá se acabara ahí, porque ya es mucho, pero ahí te va un poquillo más, bueno, no un poquito, un mucho más, como yo os he amado. Ándale, ¿sí? Jesús dice que nos amemos unos a otros, ok, muy bien, pero como Él nos amó. Ahí sí está bueno, ¿verdad? Está difícil, pero podemos, hermano. En la mañana yo compartía con mis hermanos, podemos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su espíritu en mí, en ti y en mí. Dios ha puesto su espíritu en ti y en mí, y el fruto del espíritu es amor, ¿verdad? Gozo, paz y lo que sigue. Pero hay amor. Cuando el espíritu mora en ti, hay amor, y ese amor es para amar a los demás, ¿sí? No es para amarnos a nosotros mismos, es para amar a los demás. ¿Sí, hermano? ¿Cómo ves? Y algo que me bendecía mucho al meditar en esto es que Jesús, quise resaltar algunos textos del Señor Jesús, cómo Él amó, hermano. En Juan capítulo 13, 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, escucha esto, los amó hasta el fin. Esto es hermoso. Jesús amó a su gente, Jesús amó a sus discípulos hasta el final, aunque Él sabía que lo iban a abandonar, aunque sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Y dice la Escritura, Jesús los amó hasta el fin. Cuando Juan escribió este libro o este evangelio que llamamos el Evangelio de Juan, ya había pasado todo esto. Y Juan lo escribe y Él nos amó hasta el fin, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Cristo? Gloria a Cristo, hermano, por ese gran amor, ¿sí? Lo cantamos, profundo es el amor de Cristo. El tipo de amor que Jesús pidió para su iglesia, cuando Él está orando, si vas conmigo a Juan 17, Jesús está orando y pidiendo al Padre algunas cosas ahí en Juan 17. Pero una de las cosas que Jesús pedía al Padre es que ese amor nos llevara a tal grado que seamos uno, que vivamos como uno, hermano. Dice ahí, verso 20 de Juan 17, mas no ruego solamente por estos, por los que estaban en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estás tú y yo, hermano.
para que todos, escucha, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Observas esto, hermano? La unidad del Padre y el Hijo, pues Jesús está orando que entre ti y en mí haya ese tipo de unidad. Vaya cosa, hermano. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿sí? Por algo dice ahí que nos da de su gloria. La gloria que a Él le fue dada, dice, yo se las he dado para que sean uno, ¿sí? Hermano, el tipo de amor que Jesús estuvo dispuesto a dar o que ha dado, es un tipo de amor que perdona aún a aquellos agresores, hermano. 1 Pedro 4:8. Escucha esto, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Observas eso, hermano? El amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Este tipo de amor, hermano, como Jesús amó, debe estar en ti y en mí, hermano, dispuestos a perdonar y a liberar a nuestro hermano de esa ofensa que te haya hecho. Tú y yo somos llamados a perdonar sí o sí. No sí, pero no, esos peros aquí no cuentan, ¿sí? Así como Él te amó, así como Él te perdonó, perdonemos. ¿Sí o no, hermanos? El mandamiento que Jesús nos da de amar es un amor sacrificial. Observa en el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El tipo de amor que Jesús mostró, hermano, fue un amor sacrificial. El griego que usa ahí es philos, ¿sí? Y es un amor, le llaman también amor filial, ¿verdad? De ahí viene. Es un amor, hermano, entre hermanos, en nuestro contexto, hermanos en Cristo. El amor sacrificial, hermano, sirve a otros. ¿Sí, hermanos? El amor sacrificial sirve a otros, hermano. Los sucesos que hemos tenido en las últimas semanas me han puesto a reflexionar mucho, hermano, y me han puesto también a orar mucho también por esto. Que seamos uno, hermano. Que podamos sentir el dolor, la circunstancia de nuestro hermano y podamos extender nuestra mano, extender también nuestro bolsillo, ¿verdad? Nuestro tiempo y ayudar a aquel que está en necesidad, hermano. Lo necesitamos. Somos uno, hermano. La Escritura nos dice que en esto conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos. Mucho del testimonio que hay afuera de la iglesia es que se andan peleando, dividiéndose por diferentes temas. Eso no es lo que pidió el Señor Jesús. Eso no oró el Señor Jesús al Padre, hermano. Él pidió que fuéramos uno y Él nos mandó que nos amemos, hermanos. Gálatas capítulo 5 al 13, observa esto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y escucha lo siguiente: sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez, hermano, es un mandato de servir, ¿sí? Un mandamiento aquí de amor sacrificial es aquel que sirve. Juan 13, mira, Juan 13. En Juan 13 nos cuenta ahí la historia de cuando Jesús lava los pies de los discípulos. El verso 14 dice ahí, mira, escucha, pues si yo, está hablando Jesús, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también, o vosotros también hagáis. Mire, el Maestro, el Señor Jesús, lavando los pies de sus discípulos. ¿Sí? No sé si era más fuerte el olor en aquel tiempo o hoy, pero de que estaban sucios esos pies, hermanos. ¿Sí?
Allá no había pavimento, eran las calles, probablemente las casas no todas tenían mosaico o piso. Entonces esos pies lógicamente estaban sucios. Y el maestro, el Señor, lavó los pies. Y dice, yo les di ejemplo para que así como yo hice, ustedes también. Hermano, el amor del que Jesús nos pide, con el cual amemos tú y yo, es un amor que busca el bien del otro por encima del nuestro. Vivimos en una sociedad muy individualista, hermano, y eso nos enseñan, ve por ti mismo, y a veces nosotros también eso enseñamos a nuestros hijos. Hay que enseñarles que amen, hermano, que perdonen. ¿Sí? Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Observas? Debemos soportar las flaquezas del débil y no agradarnos a nosotros mismos. Hay que ser pacientes, hermano. Hay que trabajar en eso, hermano. Y este es parte del fundamento que debemos poner, hermano, como iglesia. Un amor mutuo, un amor sacrificial, un amor como el de Jesús, hermanos. Y sabes una cosa, este tipo de amor, hermano, mutuo, sacrificial, es el tipo de amor que hace que las cosas duren, ¿sí? Que hace que esto que estamos construyendo tú y yo como iglesia perdure, ¿sí? Yo oro, hermano, que vivamos así, hermano, en armonía. Vivamos amándonos como Jesús nos amó, ¿sí? El jueves hablamos de relaciones. Te la estás perdiendo, hermano, ¿sí? Si tienes problemas en el trabajo, te espero el jueves. Vamos a hablar de relaciones en el trabajo, ¿sí? Entonces te conviene, ¿sí? Esta semana hablamos de relaciones en familia. Pero yo les hablaba, y ahí la Escritura nos llama, ahí en Colosenses 3, que el esposo ame a su esposa, ¿sí? Que sea un líder amoroso, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en la Escritura? Que aunque tú eres un líder, aun cuando te toca ser el jefe de familia, tienes que ser líder amando. Y eso lo modeló el Señor Jesús. Efesios 5, tú lo puedes ver. Cómo Él dice, cuida a su iglesia, cómo la protege para santificarla, para presentarla a sí mismo como una sin mancha, ¿sí? ¿Observas eso, mi hermano, mi hermana? Él nos ama tanto, ¿sí? Que nos está preparando para un día encontrarse con nosotros. Y si el tiempo se ha extendido, es porque quiere que tú estés ahí, que yo esté ahí, hermano. Y nos da tiempo para que nos arrepintamos, para que estemos a cuentas. Porque Él quiere presentarse una iglesia excelente, limpia. Y no es en nuestras fuerzas que nos vamos a limpiar, es con lo que Él ya ha provisto, ¿sí? Su sangre preciosa, su palabra, su espíritu, ¿sí? Podemos, hermano, sí podemos vivir en armonía, sí podemos vivir como comunidad, hermanos. Vamos adelante, mire, Jesús nos llama amigos, esto es hermoso, versículo 14, observa ahí en tu Biblia, Juan 15, 14, nos dice así la palabra, vosotros sois mis amigos. Ay, qué hermoso, mire, hermano, pero dice, si hacéis lo que yo os mando. Ahí está la condición. A Dios le gusta que le obedezcamos, hermano. Ya lo decía hace ratito, el jueves hablamos de obediencia en el hogar, padres hacia los hijos, la esposa hacia el esposo. Pero Dios se agrada de la obediencia. ¿Te acuerdas, mis hermanos que vinieron en la mañana, 1 Samuel 15, 22, en el discipulado? Y les voy a preguntar, atentos, los del discipulado del nivel 1, ¿cuál es la adoración más elevada que podemos dar a Dios? La obediencia, ¿sí? La mejor adoración que tú y yo podemos dar a Dios es obediencia. Y ahí en 1 Samuel 15, 22 habla de cuando Dios a través de Samuel exhorta a Saúl y el Señor le dice, ¿se complace Jehová en los holocaustos, en las víctimas, como en que se le obedezca? ¿Sí? Y el Señor ahí deja muy claro, mira, vamos a verlo para que lo leas tú con tus ojitos ahí, porque esto es vital, hermano. ¿Queremos agradar a Dios? Hermano,
hay que obedecerlo, ¿sí? Hay que obedecer a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Mira, dice la escritura así. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Escucha esto: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, antes de todo, gran obra o gran ofrenda, lo que quieras, hay que ser obedientes, porque de eso se agrada nuestro Señor, hermano. En una ocasión Jesús reprendió a esa gente que lo seguía y les dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Amar a Jesús, hermanos, significa obedecer sus mandamientos. Juan 14:15, mira, velo ahí en tu Biblia. Juan 14:15, ¿qué nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús nos llama amigos, pero dice: si obedecen lo que yo les pido. El amor que Jesús espera de sus amigos es un amor obediente, ¿sí? ¿Cuántos amigos de Jesús? Vamos a obedecerle, ¿sí? Si no lo hemos hecho, hoy es el día, hermano, de reconciliación. Hoy es el día de estar a cuentas y decirle: sí, Señor, quiero ser más y más tu amigo cada día y te voy a obedecer, ¿sí? Gloria a Cristo. Y si no es tu amigo, hoy es el día que Él sea tu amigo. Hermanos, pensemos unos momentitos aquí. Aquellos hombres que la Biblia habla que fueron considerados amigos de Dios, o aquellos hombres que la Biblia habla que caminaron con Dios. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Santiago 2, 22 al 23. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Conocemos este texto. Pero sus obras siguieron a su fe. O sea, este hombre creyó y obedeció, ¿sí? Si vemos otro hombre ahí en Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tenemos muy poca historia de Enoc, pero si algo dice es que caminó con Dios. Y cuando tú y yo vamos a la Biblia, ¿qué significa caminar con Dios? Habla de obediencia también. David, hermano, Hechos 13:22, un hombre conforme al corazón de Dios, que haría lo que Dios quería. Hermano, Moisés, un hombre que dice la Biblia ahí en Éxodo 33:11, dice así, mira, él hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo, dice la traducción viviente. ¿Qué podemos ver en todos estos hombres y muchos más en la Biblia? Una palabra clave es obediencia. Caminaron con Dios, algunos Dios se los llevó, entre ellos, por ejemplo, Elías también. Fueron obedientes, hermanos. Entonces Dios, nos está llamando a que seamos obedientes. Jesús nos hace una invitación especial de ser sus amigos obedientes. Jesús nos llama a tener una amistad con Él, pero también Él nos deja claro en qué consiste esta amistad, hermano. Y Él dijo en Mateo 6:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo requiere obediencia, hermano. La amistad con Jesús está condicionada a la obediencia a sus mandamientos. Tú puedes decir, es que estamos en tiempo de gracia. Pues en tiempo de gracia también se obedece, ¿sí? Jesús lo dijo, ahí está, lo tienes en tu Biblia, capítulo 15, versículo, estamos en 14, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso no lo podemos cambiar, hermano. Ahí está, es palabra del Señor Jesús. Hermanos, Jesús nos llama a ser amigos de confianza. Verso 15, mira, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Observas eso? Jesús cómo ahora nos llama amigos, ¿sí? En los trabajos, hermano, en las empresas el día de hoy, no sé si has escuchado este concepto, existen los famosos empleados de confianza, que a veces pues está más difícil, ¿verdad? Hay más responsabilidad. En teoría pues debería haber mayor recompensa, aunque a veces no siempre, pero es y debería ser la idea, ¿verdad? Que si eres empleado de confianza, pues tienes, digamos, mayor privilegio y deberías tener una mayor remuneración de tu trabajo. Pues mira, hermano, Jesús nos llama a ser este tipo de siervos. Lo eleva a un grado que Él dice, ya no son más mis siervos, ahora son mis amigos, porque a ustedes les he confiado más, ¿sí? Les he revelado, les he mostrado lo que el Padre me ha dicho. Esto es hermoso, hermano. En el Antiguo Testamento, hermano, el creyente era considerado como un siervo o como un esclavo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Bajo la ley de Moisés. Pero ahora tú y yo, hermano, mira cómo dice Jesús, como amigos. Ahí en Gálatas 4:1 al 5, Pablo explica que cuando estábamos bajo la ley, estábamos esclavos, ¿sí? Ahí la palabra que usa para siervos es doulos en griego, y nos habla de un siervo o un esclavo. Pero ahora en Cristo, mire, Cristo nos llama amigos. El amor de Jesús se manifiesta de tal manera que dice la Escritura, nos concede, nos revela lo que el Padre a Él le ha dado, dice Él nos lo dio. Pero también, hermanos, sabes, el hecho de que tú y yo seamos amigos de Jesús significa que también tenemos el amor del Padre. Gloria a Dios. Sí, esto es hermosísimo, hermano. En Juan 14:21, escucha esto, mira, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que obedece, ese es el que me ama. ¿Es congruente Jesús en sus palabras? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Gloria a Dios. Amar a Jesús, hermanos, significa obedecer a Jesús. Y mira, y Jesús cómo recompensa. Él dice, el que me ama, el que me obedece, el Padre también le amará. Gloria a Dios por esto, hermano. ¿Qué mayor amor, gracia queremos, hermano, que esto? Un amigo de Jesús tiene la confianza de acercarse al Padre por medio de Cristo. Y también es alguien a quien Dios le confía, hermano, a los obedientes. Por eso nos conviene obedecer, hermano. Tú has visto la historia y Jesús habló parábolas al respecto. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Tenemos esas parábolas ahí bien claritas. Si tú y yo somos fieles, la fidelidad va acompañada de obediencia, ¿verdad? Entonces, si somos fieles, si somos obedientes, Dios confía, hermano. Nos confía más, ¿sí? Bueno, hermano, ¿estaremos dispuestos a ser amigos obedientes? ¿Estaremos dispuestos a ser esos amigos confiables que Jesús nos llama a ser? Esto requiere más que palabras, hermano, que decir, sí, yo le entro. Requiere obediencia, ¿sí? Obediencia responsable. Obediencia, lo hemos visto, sacrificial, ¿verdad? Porque es un mandamiento, hermano, lo hemos visto. Jesús nos llama amigos si obedecemos sus mandamientos. Y hermano, para ser exitosos en esta obra que Dios nos llama a emprender, ya hemos visto, nos tenemos que amar, como Jesús nos dice que nos amemos. Para ser exitosos en esta obra también, pues necesitamos ser amigos de Jesús, ¿sí? Porque separados de Él nada podemos hacer, hermanos. Si te fijas, este texto donde habla de que Él ya no nos llama esclavos o siervos, ahora nos llama amigos, está en un contexto de Juan 15. ¿Te acuerdas Juan 15, los primeros versículos, donde Él habla de que Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos, donde Él nos dice que permanezcamos en Él para que demos fruto y demos mucho fruto? Bueno, ahí está ese texto. Dios quiere, hermano, que tú y yo demos fruto. Lo vimos la semana pasada. Todos, los grandes, los más grandes, los chiquitos y los más chiquitos, ¿verdad? Todos, hermano, parejo.
Porque Dios te tiene aquí, hermano. ¿Y es para qué? Seamos uno, le obedezcamos y cumplamos su propósito. Último tema, Jesús nos eligió. Esto es algo especial, hermano. Él nos eligió. Jesús nos eligió. Dile a tu hermano, Jesús te eligió. Y es bien bonito aquí porque Jesús, mira, lo deja súper claro desde el principio, ¿sí? Si alguno se quiere creer más, empieza a leer el versículo 16. Y dile a tu hermano, lee el 16. ¿Qué dice luego? Mira, el primer enunciado, no me elegiste vosotros a mí, punto. Ahí está. Bueno, dice una coma, ¿verdad? Pero no me elegiste, o sea, tú y yo no elegimos a Jesús. Él nos eligió, ¿sí? Él nos eligió, hermano. Qué hermoso, hermano, esto. Porque la verdad, tú y yo podríamos decir, no, pues a mí yo no merecía, digo, ni en el fútbol me escogían, ¿verdad? Por malo. Entonces, gloria a Dios, Jesús no vio mis habilidades del fútbol, ni nada más. Su misericordia, su gracia, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Cuando hablamos de elección, algunos pueden o argumentan algunos comentarios que Jesús está hablando de que Él eligió a los discípulos. Pero bueno, ¿sabes una cosa? Esto también puede referirse a ti y a mí. Tú y yo somos seguidores de Cristo. Y Efesios 1, versos 3 al 6, escucha esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha esto. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él te escogió, hermano, para que seas santo, santa, hermana. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta de cuán grande amor, cuán grande misericordia del Señor Jesús para ti y para mí, que nos escogió antes de la fundación del mundo? Dios nos escogió en Cristo, hermano, para que fuéramos para su gloria. Nosotros no tuvimos parte en esa elección. Si alguien te dice tienes que hacer algo para que te escojan, te está mintiendo. Eso no dice la palabra de Dios. Ni nuestras obras ni nuestros recursos hicieron nada para ser elegidos, hermano. Si bien, mira, Jesús hoy nos dice que seamos obedientes, quiero decirte una cosa, hermano, y tengamos claro que Él no nos eligió por obedientes. No somos obedientes. Él nos eligió porque Él quiso, ¿sí? Por su puro afecto, dice ahí en Efesios, el puro afecto de su voluntad. Su gracia, hermano. Qué hermoso es nuestro Señor. Y cuando meditamos en estas verdades, hermano, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no amarle con todo nuestro corazón si Él nos ha amado de una manera incomparable, hermano? Y mira una cosa, hermano, yo quiero resaltar aquí solo 3 cosas para terminar. Jesús, hermano, nos eligió con propósito. Jesús nos eligió con un propósito. Mira, 15, versículo, estamos en el 16, ¿verdad? Juan 15, 16, mira, primero dice, no me elegiste vosotros a mí. Sí, o sea, nosotros no fuimos quienes nos elegimos, sino que yo os elegí a vosotros. Así que quitémonos eso de que tenemos privilegios. Él nos eligió. Y lo siguiente que me encanta, mira, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, gloria a Cristo, y que vuestro fruto permanezca. Ese es el propósito, hermano. Dios nos llama con propósito y Él dice, yo los escogí, yo los elegí y los he puesto ahí para que vayan y lleven fruto y el fruto que den permanezca. Gloria a Dios por eso, hermano. O sea que si Él te eligió es porque quiere que des fruto. Y si no estás dando fruto, pues algo tenemos que hacer ahí. Lo más seguro es que es obedecer. Quizá no hemos obedecido. Estamos obedeciendo a medias. Obediencia a medias, lo vimos en la mañana, es desobediencia. El ejemplo de Saúl es súper claro, ¿sí?
Vamos a ver ahí adelante, mira, el fruto viene cuando tú y yo permanecemos en Cristo. Juan 15:15, lo conocemos. Juan 15:15, ¿qué dice ahí la Escritura? Mira, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús a ti y a mí nos eligió, hermano, para que fuéramos fructíferos y para que el fruto que tú y yo demos permanezca. Y ahora que estamos en Cristo, hermano, no alcanzo a leer Romanos 7:4, pero ahora que tú y yo estamos en Cristo, tenemos que dar fruto para Dios, no para nuestra carne. ¿Sí? Tú y yo debemos orar como lo hacía Pablo por los filipenses, hermano. Filipenses 1:11 dice la Escritura, que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios, hermano. ¿Por qué tenemos que dar fruto, hermano? Tú dices, hermano, es que ya mi tiempo pasó. No, hermano, Dios te llamó para que des fruto abundante y fruto que permanezca. Y mientras tú y yo vivamos, debemos seguir dando fruto. ¿Sí? Ahí en Juan 15:8 también, mira, el Padre se agrada cuando tú y yo damos fruto. Juan 15:8 dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado, el Padre recibe gloria cuando tú y yo damos fruto, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? La siguiente cosa, Jesús nos eligió con promesa. Jesús nos eligió con promesa. La última parte del verso 16 dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Observas eso, hermano? Jesús nos dice acá también en el 15:7 que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús sería hecho. Entonces, cuando tú y yo permanecemos en Cristo, siendo obedientes, vamos a dar fruto y Dios va a recibir gloria. Gloria a Cristo, hermanos. Nuestra permanencia y obediencia a Cristo tienen promesa, hermano, de respuesta a nuestras oraciones también. Dios responde nuestras oraciones cuando somos obedientes. Ay, hermano, los veo tan animados que me animan. ¿Sí o no, hermano? Dios promete respuesta a tus peticiones si le obedeces. Gloria a Cristo, hermano. Vale la pena obedecer a nuestro Señor, hermano. Además, hermanos, si permanecemos en Cristo, vamos a gozar de muchos beneficios y nuestro gozo, dice la palabra, será cumplido. Voy a leer Juan 15:10-11. Dice así, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mira, permanecemos seguros en el amor de Cristo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Todo eso que Jesús nos dice de que permanezcamos, de que le obedezcamos, que demos fruto, es para que el gozo del Señor esté en ti y en mí, hermano. Y dice, y vuestro gozo se ha cumplido. Hermano, todos anhelamos vivir en gozo. Aún en medio de todo lo que está pasando alrededor, queremos el gozo del Señor. Bueno, empecemos obedeciendo al Señor Jesús. ¿Sí, amén? Y por último, Jesús nos eligió con un mandamiento. Versículo 17 y último. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si Él te eligió, si Él me eligió, nos da un mandamiento. Que amemos a nuestros hermanos. Jesús resalta una vez más este mandato, que nos amemos, no es opcional. Y para que tú y yo nos amemos, ¿qué tenemos que hacer? Estar juntos, vivir en comunión, hermano. No puedes amar a alguien que no estás viendo, ¿sí? La única excepción que hay ahí es a nuestro Señor Jesús, que no hemos visto. De hecho, la Biblia dice que somos bienaventurados. Bravo, y lo leía en la mañana, cuando Jesús le dice a Tomás, ¿verdad?, el incrédulo, bienaventurados los que creen y no me han visto, ¿verdad?, o no me vieron. Pero aquí, hermano, por algo el Señor Jesús estableció la iglesia,
para que vivamos como uno, para que vivamos en armonía y para que cumplamos este mandamiento, que nos amemos, hermanos. No podemos amarnos unos a otros si estamos separados del cuerpo. Para obedecer este mandamiento tenemos que ser parte del cuerpo, hermano. ¿Cuál será nuestra respuesta esta tarde, hermano? Yo te invito a que nuestra respuesta hoy sea con una adoración obediente, ¿sí? O sea, en otras palabras, que seamos obedientes, hermanos. Yo quiero terminar y leo la conclusión, hermano. Tenemos un mandamiento de Jesús, que nos amemos unos a otros. Esto es vivir en comunidad, hermano. El mandamiento de Jesús es de amarnos como Él nos ha amado, con un amor perpetuo, con un amor sacrificial, con un amor perdonador, con un amor de servicio, buscando el bien de los demás por encima del nuestro. Mira, yo fui muy bendecido ahora el año pasado, fin de año, que fuimos a Hidalgo. Y una de las cosas en algunas comunidades allá, y llevan muy bien el nombre de comunidad, ¿sí? Porque algo que tienen que hacer allá, o al menos donde nuestros hermanos compartimos, ellos tienen que ofrecer un servicio cada cierto tiempo. Y muchos de ellos se encuentran muy lejos, algunos en Estados Unidos. Y les toca su servicio, se vienen y hacen su servicio, ¿sí? Y con eso pues aseguran claramente muchos beneficios, pero siguen siendo parte de la comunidad. A muchos de ellos ese servicio no es pagado, es por el bien de la comunidad. A mí me gustó mucho esto. Hay lugares, atracciones turísticas y es para el mismo beneficio del pueblo, ¿sí? Me gustó y me dio muchos ejemplos de cómo vivir en comunidad, hermano. Servir para el bien de los demás, ¿sí? Servir a los demás, no por una paga, sino porque amamos a Dios primeramente y amamos a nuestros hermanos. Las iglesias en Macedonia, dice la Biblia ahí, Pablo cuando habla de ellos, dice, ellos primero se entregaron a Dios, amaron a Dios sobre todas las cosas y después amaron a sus hermanos, se entregaron. Dice que aún en medio de su necesidad, daban a sus hermanos. Una iglesia fuerte, hermanos, se construye siendo una comunidad de amor mutuo. ¿Cómo iremos, hermanos? Si nos hiciéramos un examen hoy, ¿cómo andamos en esto de amarnos? Jesús nos pone el ejemplo. Él nos amó de una manera incondicional, servicial y sacrificial. Jesús nos llama hoy que seamos sus amigos, pero nos pide que le obedezcamos. Y que si tú y yo obedecemos al Señor Jesús, Él nos revela su plan, su propósito y nos da acceso al amor del Padre. Nunca olvidemos esto, Jesús nos eligió, no nosotros a Él. Jesús nos eligió con propósito, Jesús nos eligió con promesa, Jesús nos eligió con mandamiento. Hermano, hoy es el día de verdad ser amigos de Jesús, obedientes, ¿sí? Lo dije hace una semana y hace 2 semanas y hace 3 semanas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú te reconcilias con el Señor. Sí, has descuidado esto. Y hoy es el día que nos comprometemos. ¿Te parece si lo hacemos juntos? Y le pedimos al Señor nos ayude a hacer esto, hermano. Una comunidad de amor mutuo. ¿Sí? Padre, gracias te damos esta tarde por esta gracia inmerecida. Gracias porque fuiste tú quien nos llamó a salvación. Por nuestra propia cuenta nosotros nunca hubiéramos venido, pero fue tu Espíritu quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y venimos en arrepentimiento. Aún nuestra fe fue un don que tú nos diste para creer en tu palabra, creer al llamado que nos dabas. Gracias, Jesús, por llamarnos amigos. Queremos mantener esta amistad obedeciéndote. Gracias por este llamado que nos das con propósito. No estamos ahí para ocupar un lugar más, estamos con propósito, llevar fruto, mucho fruto, y que éste permanezca. Gracias, Jesús, por darnos la promesa de que si vivimos de esta manera, todo lo que pidamos en tu nombre será hecho.
Y Señor, nos recalcas una y otra vez que es un mandato y que lo obedezcamos. Hermano y hermana, ¿qué te parece si tomamos unos segundos y meditamos? Yo creo que a través de la reunión pudimos pensar en momentos de nuestra vida aquí en la iglesia. Hoy no hablamos de relación hacia afuera, hablemos de aquí adentro, hermano. Hoy estamos, pues, digamos los que nos consideramos parte ya por tiempo aquí. Pensemos, hermano, ¿cómo ha sido nuestra relación con nuestros hermanos? Y te invito a estemos a cuentas con Dios. Yo creo que todos tenemos algo que decirle a Dios y arrepentirnos. Y díselo al Señor, hermano, te voy a permitir unos segundos ahí. Díselo al Señor en tu corazón. Hoy yo no dirijo esto, lo haré yo también acá de mi lado. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por escuchar el corazón de mi hermano, de mi hermana arrepentido. Y gracias, Señor, porque tu palabra lo dice y es verdad, que tú nos perdonas cuando confesamos nuestro pecado. Tú eres fiel en esto, justo, porque la obra fue completa en Cristo. Y hoy creemos, Dios, que somos perdonados. Y Señor, doy gracias por estos hombres y mujeres que han reconocido su falta de amor hacia los demás. Todos, Señor, tenemos algo que trabajar. Hoy nos vamos con tarea, con compromiso. Señor, ayúdanos a responder. Respondamos cada uno con obediencia a este llamado que nos das de ser uno, de vivir como uno, de permanecer unidos, de permanecer en Cristo y dar mucho fruto, un fruto que permanezca y un fruto que te dé gloria solo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por esto. Te bendecimos, te honramos y que sea tu gracia cada día con mi hermano, mi hermana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.